Amadísimos hermanos, hermanas, como se ha seguido en cada uno de los capítulos del Apocalipsis, llegamos al capítulo 7, del versículo 1 hasta el 8, que ya el tema central de este capítulo, de estos versículos, responde a la pregunta que habíamos dejado en el video anterior. ¿Quién permanecerá frente a este gran día que tiene el título de la ira del Señor? Significa aquel día cuando el Señor aplica su obra, es decir, cuando nos rescata, y por eso las imágenes de lo nuevo, del terremoto, del velo que se cae, recuerda Cristo Jesús, el Cordero degollado y que abre las puertas del paraíso. Pero ante toda esta tribulación, ante toda esta realidad que el mundo vive ahora, escucha esto bien, ¿quién podrá sostenerse? Ahora el capítulo 7 del Apocalipsis te da la respuesta. Los servidores de Dios serán preservados. Y ya inmediatamente los invito a pensar en ti y en mí, en los bautizados, los iluminados. Al centro aparece el bautismo. Es maravilloso el libro del Apocalipsis, hermanos. Escucha con atención, escucha. Capítulo 7, versículo 1 hasta el 8. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente con el sello de Dios vivo. Gritó entonces con voz potente a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causen daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Pude oír entonces el número de los marcados con el sello: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Eran 12,000 sellados de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Ruén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Issacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 sellados de la tribu de Benjamín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bueno que tengas la Sagrada Escritura delante de tus ojos y tomes el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 1 al 8. Porque aquí estamos, hermanos, de frente a la segunda visión que acompaña la apertura del 6º sello. Decíamos en el capítulo anterior, y llega el 6º sello. Terrible, terrible este día. Y la primera visión, que ha sido en el capítulo 6, versículo 9 a 17, y la tercera visión, que será el capítulo 7, del versículo 9 al 17, ahora entramos en la segunda visión, con un significado precioso, hermanos. La entrada en escena, en primer lugar, de los 4 ángeles. 4 ángeles colocados o ubicados, digamos así, en los 4 puntos cardinales, que en varios de los momentos que hemos venido estudiando el libro del Apocalipsis descubrimos los puntos cardinales
que significan la totalidad, el orbe entero. Ellos son como centinelas colocados en los extremos de la tierra. Pero ojo que esta imagen ya viene tomada del Salmo 104. Es importante ir al Salmo 104 en el versículo 4, porque en el Antiguo Testamento los vientos eran considerados como mensajeros de Dios. Te invito a mirar el Salmo 104 en el versículo 4. Tomas por mensajeros a los vientos, al fuego llameante por ministro. Ya es la imagen, personificación del viento. Ahora, propiamente se puede ver como los 4 vientos que son como impuestos. Otros ángeles que tienen como la orden, escucha esto bien, de amordazar o sujetar por un cierto tiempo a estos mensajeros. Así lo escuchamos en el texto, donde dice que en los 4 extremos de la tierra sujetaban los 4 vientos. Ojo a esta palabra, sujetaban. Por un cierto tiempo, sujetar, o sea, como paren, deténganse. Así lo dice el ángel. ¿Ves cómo lo dice? Dice, no causen daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Paren, deténganse, deténganse. Este ángel que sube del oriente. Ya toda esta imagen de los vientos nos hace entender el señorío de Dios. Este es el primer, el primer rayo de luz para nosotros entender el capítulo. El señorío absoluto de Dios sobre el tiempo y sobre la realidad creada. Esto es lo que debe quedar en nuestro corazón y en nuestra mente. El señorío de Dios. Dios es el Señor. Es ahí cuando nosotros en oración comenzamos a declarar de nuestro corazón, nuestra palabra, nuestro ser, a Jesucristo como el Señor. Apocalipsis, revelación, el Señor de mi historia, el Señor de mi dinero, el Señor de mis proyectos. Él es el Señor, que viene identificado luego con el Cordero. O sea, aparece ya la primera realidad, el señorío absoluto de Dios sobre el tiempo. Él lleva de su mano toda la historia. Él tiene el control de toda la existencia, de toda la realidad creada. Por eso, surgir desde el oriente significa el ángel del sello, es decir, aquel que rige el sello real divino y que tiene la misión, aquí va todo lo del señorío, de clasificar a los justos. A los justos. El justo, aquel que se ajusta a la voluntad de Dios, que obedece a la voluntad de Dios. Y bien, con este tiempo, aquí se abre como un tiempo, deténganse, no hagan daño mientras marcamos. Ojo a esto, la palabra marcar, que tiene también el significado de sellar. O sea, es como un momento de tregua. Es un momento ante el juicio, ante la destrucción. Es un momento que se llama el kairos. Kairos. Se introduce inmediatamente en estos versículos del capítulo 7 como una suspensión transitoria del castigo destructor. Ya lo veíamos en el 6º sello. ¿Quién podrá permanecer firme ante este castigo destructor? La visión precedente que habíamos mencionado. Esta es una pausa. Es una pausa, ojo, regulada por Dios. O sea, es una pausa que está
en las manos de Dios. Te invito a recordar el año 586, 597, 586, en el momento del exilio, o sea, la deportación, el exilio en Babilonia del pueblo de Israel. Todos estos momentos, como este exilio, ha sido tiempo kairos, o sea, un tiempo oportuno para la conversión, como ha sido también momentos en la historia donde se ha dado tanta tribulación. Puede ser que en ti en este momento se esté dando tribulación a causa de todos los sufrimientos que puedas estar viviendo. Son tiempo oportuno. Los ojos desde la luz de la fe hacen entender la realidad, entender para qué es esta enfermedad, para qué es este tiempo de crisis económica, algo que no esperabas jamás en tu historia y ha llegado. Bueno, ¿para qué es? Y aquí en el fondo de todo el Apocalipsis está esta finalidad. ¿Para qué? Una pausa regulada por Dios, un momento de respiro que se extiende como una irrupción de la ira destructora de Dios y del ángel. Este momento que es kairos, oportuno, se vuelve un momento de reposo, un momento como de oración, de relación con Dios, donde el ángel del sello, escucha bien esto, y es muy importante que lo descubras, el ángel del sello, con el sello de Dios vivo, signará la frente de los miembros del pueblo de Dios. Escucha bien, de los miembros del pueblo de Dios. Si vamos a el profeta Ezequiel, en el tiempo de exilio que te estoy mencionando, del año 586, para que lo entendamos, para que lo podamos leer, porque el Apocalipsis necesariamente debemos para entenderlo, debemos ir al Antiguo Testamento, a los acontecimientos de la historia de Israel. Ya en Ezequiel se introducía un gesto similar, y el Señor le dijo al profeta, escucha bien, recorre Jerusalén y marca con una cruz. Es impresionante esto, hermanos. Marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se están realizando o que se cometen en ella. Te invito a mirar Ezequiel en el capítulo 9, en el versículo 4. Sobre la frente de los justos, de los israelitas, escucha esto, que no se habían dejado doblegar por la idolatría. Los israelitas, los miembros del pueblo que han permanecido fieles en medio de la tribulación, que no se han dejado contaminar por otros dioses. Y coloco dioses, así te lo menciono, entre comillas, con minúscula. Dioses, la idolatría, ya nos hace preguntar a nosotros en medio de la tribulación dónde ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad, dónde buscamos la solución a todo lo que estamos viviendo en la tribulación. Muchas veces nos vamos a que nos lean las cartas, el tabaco, a supersticiones en manos de hombres. ¿Dónde pones tu confianza? ¿O pones tu confianza en ti mismo, en tus ideas, en tu yo? Esto es una pregunta impresionante para nuestra vida, porque el justo se ajusta a la voluntad de Dios, aun si la voluntad de Dios es contraria, aun si vienen vientos contrarios, permanece fiel. Estos son los marcados con la cruz, que no se han dejado doblegar por la idolatría. Por eso el sello viene la tau, que es la última letra del alfabeto hebreo y que equivale como a una firma, ojo, a un sello que jamás se puede borrar. Piensa en el sello del bautismo. Cuando entramos en el bautismo, en el sacramento del bautismo,
lo primero que realizamos sobre el candidato que va a ser bautizado, niño o adulto, niña o adulto, hacemos la cruz. Y la cruz la hace el ministro y luego papá y mamá y luego los padrinos. La cruz, el sello en la frente. Por tanto, la cruz. Aquellos marcados por la cruz, ojo, Ezequiel, tiempo del exilio, no pasarían por el exterminio de los habitantes de la ciudad santa. Serán como liberados de este fuego devorador. Te invito a mirar inmediatamente en tu mente y en tu corazón a la liberación de Egipto. ¿Recuerdas la sangre del cordero colocada en los dinteles de las puertas? El ángel del Señor destructor que pasaba, saltaba. Eso es Pascua, Pasja. Saltaba, y los primogénitos de los israelitas permanecían vivos. Los primogénitos egipcios fallecían, hasta el último, hasta el primogénito del faraón, donde deja libre, donde deja salir el pueblo. Hermanos, aquí está la sangre que es sangre salvífica, sangre liberadora, que preserva de la muerte. Por eso también, hermanos, ahora en el Apocalipsis, los fieles recibirán en la frente un signo impreso con el sello divino. Esto indica pertenencia. Aquí hay algo maravilloso que nos lo va a transmitir el profeta Isaías. Es pertenencia. Pertenencia. Por eso te llevo al bautismo, porque el sacramento del bautismo, el sello ya significa que perteneces a Dios, que Dios mismo se compromete a protegerte. Protege al creyente el día del juicio. O sea, ya el marcado, el sellado por la cruz de Cristo, pertenece a Dios. Lo rezamos en los salmos, en el salmo siempre del invitatorio. Somos ovejas de tu rebaño, pertenecemos a ti, oveja del buen pastor, pertenecemos a ti. La cruz, hermanos, la cruz protege al bautizado del mal y del juicio de condena, o sea, le hace llegar a creer. Aquel que cree tendrá la vida eterna, el signo que será el Espíritu Santo. En el momento del bautismo recibimos la fe y por la fe la vida eterna. Por tanto, entramos a sentir a Abraham justificado por la fe. La fe. El justo vivirá por la fe que recibe en el momento del bautismo. Recibió la señal. Abraham recibe la circuncisión como el signo propio de la pertenencia a Yahvé, al Señor. Ahora tú y yo, por el bautismo, pertenecemos al Padre. Él es quien nos acoge en sus brazos por la sangre del Cordero, por Jesucristo. Por Jesucristo. Nos dirá San Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 11, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados. Escucha, con el que fueron sellados para el día de la redención. Día de la redención, hermanos. Es Cristo Jesús quien nos redime. Aquí hay que tener presente que salimos de Dios, exitus, y volvemos a Dios, reditus. Es Cristo Jesús con su sangre derramada, la que por el perdón de los pecados, porque es la única sangre que perdona nuestros pecados, nos ha redimido, o sea, reditus, volver a la casa del Padre, y nos ha presentado delante del Padre con sus llagas, porque en sus llagas hemos sido curados. Hemos sido curados.
Te invito a leer Efesios en el capítulo 4, versículo 30. Y allí aparece también el número, lo acabas de escuchar en el Apocalipsis, en el capítulo 7, dice, pude oír entonces el número de los marcados con el sello. Es muy importante este versículo, hermanos. El número de los marcados con el sello. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí ya recuerdas inmediatamente a Jacob, que pelea con el ángel y que el ángel, al herirle el fémur, para que no se olvidara jamás que había peleado con Dios y había vencido, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, soy Jacob, que ha elegido a Dios, lo ha colocado de primero, y dice el texto de la Sagrada Escritura, y Dios amó a Jacob porque lo había preferido a él. Y le dice el ángel durante la pelea de la noche, que eso significa la oración, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Pues este número, 144,000, es un número, escúchame, cualitativo. Jamás es cuantitativo. De los signados, de los marcados, de los señalados. 144,000 que son propiamente los miembros de las tribus del pueblo de Dios. Y aquí hay un nuevo pueblo de Dios, la iglesia, los bautizados. El cuadrado de los 12 viene multiplicado por 1000. 12 por 12 por 1000. La cifra que va a significar, escucha, inmensidad. Inmensidad. Se alcanza así un número que habla de la plenitud, 144,000, de la perfección, de la totalidad. Inmediatamente te llevo a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. O sea, aparece la promesa cumplida, los descendientes, aquella generación, generaciones nuevas, estamos en el nuevo pueblo de Israel, la iglesia, totalidad, hasta que Cristo sea todo en todos. 1 Corintios 15, 28. En un cierto sentido ya se tiene la imagen ya de la comunidad eclesial de todos los tiempos, de todos los tiempos. En los 144,000 se puede buscar el rostro de todos los bautizados. Hermanos míos, hermanas, las 12 tribus, quienes realizan el pueblo de la comunidad cristiana sobre la matriz hebrea. Por eso aparece en el versículo 5, eran 12,000 sellados de la tribu de Judá, y 12,000 de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí. Vas escuchando cada una de las tribus. De la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, 12,000, 12,000, 12,000. 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 del último, del pequeño, de la tribu de Benjamín. Es la continuidad es la unidad entre el primer pueblo y ahora el pueblo nuevo de Israel. Es aquel que por el bautismo, por la cruz, viene sellado. 144,000 los que lleguen a creer y tendrán el sello del amor y pasan por la tribulación fieles como el resto de Israel. El resto, el pequeño resto. Qué alegría experimentar
Eso tú y yo, que hemos sido sellados por la cruz, marcados, y que pertenecemos al Señor, que somos ovejas de su rebaño, donde Él nos llama por el nombre. Y pasa algo impresionante. Se nos coloca la vestidura blanca, el bautismo, y se nos dice, eres nueva criatura. Ahora, ¿qué significa esta túnica blanca? ¿Y qué significa lo que va a continuar ahora en el mismo texto? Mira, del Apocalipsis, en el versículo 9. ¿Qué significa esta vestidura blanca? Pues nos vemos en el próximo video. Y que esta palabra hoy te haya ayudado a dar gracias por ser bautizado, por ser bautizada. Gracias, Señor, porque me has hecho entrar en la iglesia, porque me has permitido pertenecer a este número del 144,000, los elegidos, que podemos llegar al cielo y vivir ya el cielo desde aquí en la tierra, cumpliendo la palabra como nos has enseñado, Señor Jesús. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.